Gracias. Señor ministro, el transporte es una fuerza motriz fundamental para el desarrollo económico y social, genera oportunidades para las personas y habilita a las economías a ser más competitivas. Las infraestructuras de transporte sirven de nexo entre las personas y el empleo, la educación, la cultura y los servicios sociosanitarios. El transporte es crucial para reducir las desigualdades, para impulsar la prosperidad y para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Pero sabemos que existen sesgos de género, de edad y de condición socioeconómica que afectan a las posibilidades de movilidad de la ciudadanía. Todo ello, además, tomando conciencia de la importancia del sector del transporte para lograr los objetivos de movilidad sostenible del Pacto Verde Europeo. Por todo ello, apostar por la movilidad sostenible exige centrarse en 4 aspectos a la vez: el acceso equitativo, la seguridad, la eficiencia y la capacidad de respuesta a la emergencia climática. Por todo ello, no se puede mejorar las oportunidades de movilidad de la población desde un enfoque fragmentado. Todo lo contrario, es imprescindible abordar la planificación de las infraestructuras desde una visión global, entendiendo los retos y las oportunidades de cada territorio. Así que nuestra propuesta, la que le vamos a plantear hoy, parte de esa visión global, no fragmentada, de la movilidad de las comarcas de Lleida. Voy a empezar por analizar la situación de la red de carreteras, pidiéndole que exprese su compromiso por la liberación de la autopista AP2 entre el Vendrell y Lleida, con fecha de 1 de septiembre de 2021. En abril usted cerró la puerta a compensar a las concesionarias que gestionan las autopistas por las pérdidas como consecuencia de la COVID-19. Sin embargo, en julio abrieron la puerta mediante un decreto ley a que estas empresas pudieran solicitar una prórroga de las concesiones para compensar las pérdidas. Por eso le pedimos un compromiso inequívoco para no ampliar ni prorrogar en ningún caso la concesión de la autopista AP2, ni ampliar en ningún caso las tarifas y los precios de una infraestructura que está más que amortizada. Lo que sí que nos parece interesante en relación a esta vía es que se cumpla con el acuerdo del desvío de camiones de Soses a les Borges Blanques y que pongan de su parte con la bonificación del peaje de la AP2 en ese tramo. También estamos a la espera de saber cuáles son las conclusiones del estudio informativo sobre la Nacional 240, encargado hace 2 años, valorado en más de 800.000 euros y que debería contemplar el escenario posterior a la liberación de la AP2. Las plataformas ciudadanas no ven ningún sentido a duplicar la Nacional 240, como parece que puede estar planteándose hacer el Gobierno, y por eso creemos que deben centrarse en la creación de nuevos accesos a la autopista para que realmente esta se convierta en una vía que no solo atraviese una comarca como la de Les Garrigues, sino que realmente dé respuesta a las necesidades de movilidad y de seguridad de la ciudadanía. En este punto me gustaría recordar que la Ley 2/2011 de Economía Sostenible determina que se debe respetar la participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de personas y de las mercancías, por lo que los nuevos accesos que le proponemos deberían responder a este diálogo y no únicamente a criterios técnicos fijados en un despacho. Quedan todavía algunos hitos importantes para lograr la seguridad de la Nacional 240, estoy segura que es consciente de ello, como lo son las largamente reivindicadas rotondas de Juneda. Sabemos que están redactando el proyecto y le pedimos que lo agilicen y que lo aprueben cuanto antes. Me gustaría referirme también a la autovía A2. Se han hecho mejoras en el firme en varios tramos en la provincia de Barcelona. Las personas que la utilizan para moverse entre Barcelona y Lleida, ¿sabe qué nos preguntan? Nos preguntan por qué el asfalto renovado, por qué el asfalto nuevo termina justo donde empieza el límite de provincia. Y la verdad es que nosotros no sabemos la respuesta. Lo que sí que sabemos es que de los 85 kilómetros del tramo leridano está prevista la mejora únicamente de 15 kilómetros en 2 o 3 años.
Nosotros lo que les pedimos es que preparen un plan de mejora de la autovía A2 que une a 4 de las 6 capitales de comarca de Lleida, lo que la convierte en una importante infraestructura de articulación territorial, que preparen un plan de mejora. Les pedimos que planifiquen cómo van a ir respondiendo a las necesidades de mejora del firme en los próximos años. Eso se hace todavía más necesario viendo las cifras de mortalidad en accidentes, ya que el año pasado fue el más mortífero de la última década. Además, esta vía es un claro ejemplo de cómo, abordando la movilidad de forma integral, potenciando las alternativas ferroviarias, por ejemplo, conseguiríamos realmente destensionarla y quizás cerraríamos el debate sobre la necesidad o no de ampliarla a un tercer carril. Usted bien sabrá que en Lleida encabezamos el ranking en Cataluña de kilómetros considerados de riesgo alto o muy alto. Ejemplo de ello es el eje pirenaico, la Nacional 260, donde se hace necesario revertir el abandono que ha sufrido durante años, o la Nacional 230 con un elevado tráfico de vehículos pesados. Entrando ahora en el ámbito ferroviario, existen varias iniciativas recientes a tener en cuenta. En primer lugar, el valioso trabajo realizado por comisiones obreras en Lleida con sus propuestas para las mejoras de los trenes de Rodalies y los trenes Avant. En segundo lugar, el liderazgo territorial ejercido por la Diputación de Lleida. Y, por último, las aportaciones de la plataforma de usuarios de la Avant entre Lleida y Barcelona y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lleida. Seguro que todos ellos coinciden en que la apuesta por el alta velocidad entre Lleida, Barcelona, Zaragoza y Madrid ha dejado en segundo término a la red convencional. En el área de influencia de Lleida existe en la actualidad una red ferroviaria convencional muy amplia, pero en su mayoría de casos infrautilizada y que no cubre las necesidades de movilidad de la población. Su ministerio reparó los graves desperfectos provocados por el DANA, aunque no han llegado todas las ayudas que se deberían para paliar sus efectos, y también han anunciado la puesta en marcha de un nuevo servicio técnico para solucionar las frecuentes incidencias en la línea Lleida-Manresa, aunque también nos sorprendieron a finales del año pasado con la eliminación de los trabajadores de venta e información en algunas estaciones que afortunadamente poco después revirtieron. Quedan por restablecer algunos servicios Avant entre Lleida y Barcelona, reconocidos como de obligación de servicio público, y seguimos preocupadas por la reducción de la calidad del servicio en los trenes AVE y seguimos pidiéndole que puedan garantizar los 2.000 puestos de trabajo a los trabajadores que ofrecen los servicios a bordo, y más en este contexto de crisis económica y social. Seguro que coincidiremos en que crear nuevos hábitos no es sencillo, y recuperar la confianza de los viajeros que han abandonado el uso del tren por los retrasos y las continuas incidencias no va a ser fácil. Por ello, les pedimos que lleven a cabo lo más rápidamente posible las mejoras pendientes en seguridad y en eliminación de tramos de reducción de la velocidad. Le pedimos que sigan asegurando la accesibilidad de trenes y estaciones, que garanticen la permanencia del personal de taquilla y que mejoren la política de recursos humanos para garantizar la sustitución de los maquinistas en casos de enfermedad. Le pongo un ejemplo de la semana pasada. Un maquinista tuvo que iniciar una cuarentena por COVID y se realizó el servicio por carretera porque no se le pudo sustituir. Unos 220 pasajeros que hacían el trayecto entre Lleida y Cervera se vieron afectados en los 3 primeros servicios del día y con retrasos de entre media hora y 1 hora. Yendo a la raíz del problema y para terminar, ha sido patente la falta de inversión en infraestructuras en Lleida. Por un lado, por el déficit fiscal. Por otro lado, por la diferencia entre lo que el Estado presupuesta y lo que efectivamente ejecuta. Y, en última instancia, también por los incumplimientos de la disposición adicional tercera del Estatut. Por ello, vemos como una oportunidad la posibilidad de gestionar directamente los fondos de reactivación provenientes de la Unión Europea.
para reforzar las infraestructuras y para mejorar el transporte público. Por ello, le pedimos su compromiso inequívoco con las infraestructuras de Lleida, porque, como decía al principio, invertir en infraestructuras es multiplicar las oportunidades laborales, formativas y facilitar el acceso a los servicios sociosanitarios a la población, y todo eso, en un contexto de crisis económica, social y sanitaria como la que vivimos, es más necesario que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para contestar la interpelación en nombre del